Hola chicos, la semana pasada nos tocó analizar la forma en la que la historia nos apoya en construir nuestra identidad personal, local y nacional. Por allí realizamos una infografía, recordamos, ¿no? Bueno, en esta nueva secuencia didáctica nos encargaremos de conocer a la historia como ciencia del pasado humano. Además, analizaremos su carácter científico, su conceptualización e implicaciones, y todo ello nos permitirá enriquecer nuestra perspectiva y comprensión sobre esta muy importante área del conocimiento. Comencemos por definir qué significa historia. Bueno, la palabra historia, en su sentido etimológico, proviene del griego iotopía, que a su vez deriva del verbo iotopei, que significa investigar. Algunas personas pueden llegar a considerar que la historia y la ciencia son lejanas o son distantes. Sin embargo, es menester señalar que ambas tienen una conexión que no puede deshacerse, pues nacen en el mismo momento en que estos campos del conocimiento se originan. Es decir, sin historia no puede existir la ciencia y sin ciencia no podríamos estudiar la historia. Gracias a lo anterior, podemos definir a la historia como la disciplina del campo de las ciencias sociales que se encarga de reconstruir el pasado a través de documentos y evidencias que pueden ser de tipo materiales u orales. Estos documentos y evidencias se encargan de ser clasificados, valorados, interpretados, cuestionados y conectados siempre con otros hechos. También se someten a un análisis crítico con la intención de comprender y explicar la dinámica de las sociedades del pasado. La historia siempre va a resultar un concepto que entenderemos solo a partir del hombre o de asuntos relacionados con él. La historia humana es, en gran medida, la historia de nuestro conocimiento. El estudio del pasado, chicos, siempre va a resultar esencial para ubicarnos como personas en el tiempo. Necesitamos saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Conocer la historia es esencial para construir, avanzar y, si es necesario, cambiar para podernos mejorar como humanidad. Ninguna de estas opciones se podría entender sin el contexto y los puntos de partida, es decir, en dónde inicia la historia. Vivimos en el aquí y el ahora, pero recordemos que hay una larga historia que se desarrolló para ser lo que somos hoy. Ejemplo de esto, chicos, podría ser que para lograr constituirnos como un país libre y soberano, debimos pasar por un proceso de independencia que rompiera con el yugo español al que nos encontrábamos sometidos. Recordemos que fueron cerca de 300 años de colonia. Esta tarea de investigar el pasado corresponde siempre al historiador, y su principal intención al ejecutarla es responder preguntas muy concretas que surgen desde el presente y se plantean siempre a partir de las necesidades del tiempo. Por lo tanto, un concepto sumamente importante y que abordaremos también en esta semana es la historiografía, misma que podemos definir como la historia escrita desde la indagación y la reflexión del pasado. La historiografía siempre se va a encargar de narrar, describir y explicar el pasado a la luz del presente. El historiador, pues, es quien se va a encargar de estudiar todos estos hechos y sucesos en términos de causa y consecuencia. Pues recordemos que la historia se encarga
de la dependencia causal de sucesos ordenados secuencialmente. Retomando nuestro ejemplo de la independencia de México, esto es un suceso ordenado secuencialmente. ¿Por qué? Bueno, iniciamos con la conquista a cargo de Cortés. Posteriormente, en secuencia y en consecuencia, se da la instauración de la Nueva España, es decir, de la colonia. Durante la colonia existió este sistema de castas que logró el descontento entre la población y ello nos lleva a el posterior movimiento independentista. Bueno, chicos, espero que hasta aquí vaya quedando un poco claro y lo abordaremos aún más en clase. Nos vemos en el salón. Bye.